Dios les bendiga más, una vez más. Saludamos a los amigos y a los hermanos que nos van a estar viendo a través de nuestras redes, nuestro canal de YouTube, de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez. Mayagüez, aleluya. Donde Sabana estamos Grande ubicados en la carretera Emeterio Betances, número 299, la antigua calle Post, en los altos de la fábrica de las plantillas mayagüezanas. Yo soy el pastor Elías Borges. Estamos aquí celebrando de que Cristo vive, de que el propósito de Dios, del Padre, no fue dejar a Jesús en la tumba. Ese no fue el propósito. El propósito fue de que Él saliera a reinar. Aleluya. Y vamos a estar orando rápidamente para dar comienzo a nuestro mensaje en esta mañana. Le pedimos que nos acompañe en la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, porque sabemos, oh Dios, que hoy es un día glorioso, glorioso. Tú nos has permitido poder llegar aquí a tu casa. Y hoy, Señor amado, nos disponemos en tus manos, Señor, para todo lo que ya tú has preparado para nosotros, Señor. Te pido, oh Dios, que use a tu siervo, Señor, que pases carbón encendido, que yo pueda dar a conocer las grandezas de Jesús y todo lo que tú has preparado para nosotros, que podamos recibir en este día, Señor. Te ruego y te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo voy a estar hablándole en esta mañana de que el propósito del Padre era que Jesús no se quedara en la tumba. La tumba está vacía porque el propósito del Padre, el plan de Dios, no era que Jesús se quedara en esa tumba. Aleluya. Y cuando celebramos un entierro, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por ese proceso. Llevamos al cuerpo a un lugar donde sabemos que ha sido provisto para ese momento, ¿verdad? Pero a pesar de los años, se han evolucionado esa manera de celebrar los entierros. Han evolucionado. No sé si tienen conocimiento, voy a decir varios ejemplos, de que hay personas que piden que se entierren, ¿verdad?, con sus vehículos, con las motoras, con los carros. Pagan por eso y se le concede ¿verdad?, ese deseo a ellos. Y van a ciertos, ¿verdad?, cementerios y hacen esos trámites y se los permiten. Es permitido. Para mí no es algo agradable, pero es permitido, ¿verdad? Tenemos que respetar eso, ¿verdad? También hay otra manera, ¿verdad?, de celebrar el entierro, que me llamó la atención, donde utilizan el cuerpo y lo llevan a la tierra y siembran árboles. Y los árboles de diferentes frutos, y el árbol crece, llega un momento que crece y le permiten a sus seres queridos poner una plaquita, identificar el árbol. Eso me llamó a mí la atención también. Yo dije, wow, qué tremendo, porque hay unos lugares en el cementerio provistos para eso. Están añadiendo, ¿verdad?, a la forestación, al medio ambiente. Lo vi chévere cuando pude, ¿verdad?, entrar a esa información. Pero también hay una manera que poco a poco ha continuado desarrollándose, que es la manera, ¿verdad?, de cremar, la cremación, donde llevan un cuerpo a ciertas temperaturas altas, a ser incinerado, ¿verdad?, ¿verdad?, las cenizas las obtienen, las ponen en un lugar, en un recipiente, se lo dan al ser querido, el ser querido dispone de ella como quiera, ¿verdad? Se puede quedar con las cenizas en su casa, o las puede disponer en la tierra, o llevarlo a algún lugar donde tenga el deseo de hacerlo. Y eso poco a poco hemos visto como que ha ido aumentando, ¿verdad? Menos el costo, ¿verdad? Y está siendo más, como que más agradable al ser humano. Pero no podemos obviar la manera tradicional. Es llevar el cuerpo, ¿verdad?, en una caja, lo llevan al cementerio tradicionalmente y la entierran, ¿verdad? Y el cuerpo se queda ahí, en la tierra. Y en la caja se va, ¿verdad?, los huesos y todo se va volviendo polvo.
cogiendo polvo. Y después de cierto tiempo, de ciertos años, esas personas tienen el derecho de sacar esa caja y coger esos polvos y disponer de ellos. Disponen de ellos. Pero hay una manera que en el tiempo de Jesús se llevaba a cabo, y era que metían los cuerpos en sepulcros. ¿Y qué son sepulcros? Un sepulcro es algo que es construido en la piedra. Ellos, ¿verdad?, rompían la piedra y hacían un hueco donde podía la persona entrar, caminar dentro de ella y tener diferentes también lugares donde poner distintos cuerpos, no solamente para uno, puede ser para muchos cuerpos. Pero yo estuve buscando información y me decía que habían ocasiones que las personas de mucho dinero, porque era costoso, de mucho dinero, hacían hasta laberintos dentro que eran sepulcros. Por ejemplo, los egipcios tenían en el mismo palacio, llegaba un momento que ellos, ¿verdad?, tenían una forma de entrar por ahí y llegaban a un sepulcro donde enterraban todos los faraones y todos los reyes que pasaban por ahí, los enterraban en ese lugar. Y la persona cuando quería ir, podía ir en cualquier momento, y iba a donde la tumba y veía la tumba y qué sé yo lo otro. Pues en este tiempo de Jesús, eso es lo que había en sepulcros. Y dice la historia que Jesús, cuando fue crucificado, al día siguiente, un discípulo llamado José de Arimatea fue quien recogió el cuerpo de Jesús, porque dice que fue donde Pilatos y le pidió, ¿verdad?, una carta le pidió autorización para hacerse cargo del cuerpo. Y yo me detuve pensando, y yo dije, contra, ninguno de los discípulos habían determinado qué hacer con el cuerpo de Jesús. No había nada escrito que se iba a hacer con el cuerpo de Jesús. No estaban pensando en eso. Y vamos a ver más adelante, porque me estoy adelantando, porque estoy desesperado por decir lo que es, pero realmente tiene un propósito, amado hermano. Hasta eso tenía un propósito especial en la vida del ser humano, para que Jesús, no demostrar de que Jesús iba a quedar en la tumba. Ese no era el propósito. El propósito era que iba a resucitar. Aleluya. Y José Arimatea dice que cuando se recogió el cuerpo, lo trató tan cuidadosamente, porque él sabía que estaba tratando el cuerpo del que él estaba siguiendo, del que él había amado. Él sabía que era algo especial. Dice que lo habían perfumado, le puso vendas limpias, lo llevó al sepulcro que él había comprado nuevo. Nadie lo había entrenado, lo iba a entrenar Jesús. Él quería que Jesús lo entrenara. Le dio todas las costumbres judías que se hacían, las celebraciones de sepultura. Él se dedicó a eso, a hacerlo con tanto amor y cariño, sin que nadie lo dijera que lo hiciera. Él lo quería hacer, tratándolo de una manera como si fuera un rey. Él lo trató como un rey. Y vamos a ver esa historia a continuación. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo de 57 en adelante. Repito nuevamente, el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 57 al 66. Yo voy a estar trabajando la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer, un hombre rico llamado José de Arimatea vino a Jerusalén. Él también se había convertido en seguidor de Jesús.
fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José llevó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Después puso el cuerpo en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca. Luego corrió una piedra muy grande hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María, que entendemos que es la madre de Jesús, estaban sentadas al frente del sepulcro. Y me voy a detener, ¿verdad?, en estos primeros versículos. Porque me parece que Dios quiere hablarnos, ¿verdad?, a través de lo que acabamos de leer. Para Dios no era de importancia dónde iba a ir Jesús, dónde iban a poner el cuerpo de Jesús. Porque el motivo no era morir, el motivo era resucitar. Lo que estaba escrito era de que el Hijo del Hombre iba a entregar su vida por todos y que al tercer día iba a resucitar, ¿verdad?, para mostrar su gloria, la gloria del poder de Dios. Y yo no sé, ¿verdad?, cuál puede ser tu situación esta mañana, pero Dios ha venido a decirnos que nuestro problema o nuestra situación o nuestra prueba, no sé cómo que quisiéramos llamarla, Dios no le preocupa, porque realmente Él no nos formó para que nos quedáramos en esa situación. Él nos formó para que la prueba mostrara la gloria de Él, para que nosotros pudiéramos depender de Él en el momento de nuestra prueba, de nuestra situación. Por eso fue, Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros y no había importancia dónde iba a disponer del cuerpo, porque el Padre sabía que Él iba a resucitar. Estaba escrito de que iba a suceder. Y ellos entendían de que no había necesidad dónde lo iban a poner, porque Él no se iba a quedar donde iba a estar. Por eso es que la tumba está vacía. Por eso que hoy podemos celebrar este día con gozo de que nuestro Dios, nuestro Salvador, no se quedó en la tumba vacía. Venció la muerte y hoy está reinando al lado del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted había entendido este dato, pero para aquellos que confían en el plan de Dios, Él no permitirá la prueba para destruirte, sino la va a utilizar para expulsarte. Él no va a permitir que tú estés de la manera que estás viviendo hoy, porque no fuiste formado para eso. Tú fuiste formado para ser un instrumento para mostrar la gloria de Dios. O sea que cuando nosotros estemos en el momento más difícil de nuestra vida, estemos pasando por pruebas de enfermedad, por pruebas de escasez, por situaciones que estamos siendo señalados, traigamos a nuestra mente de que no fuimos creados para esto. Nosotros fuimos creados para mostrar la gloria de Dios. Lo que tenemos que hacer es depender de Dios, ir a su presencia y decirle: Señor, estoy aquí, Señor, en medio de la prueba, confiando en ti de que tú vas a hacer algo para yo poder mostrar esa gloria. Aleluya, ante todo el mundo. Te adoramos, Señor. Dice que al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: Señor, ordene pues que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, para que así sus seguidores no puedan venir y robar el cuerpo, porque después podrían decirle a la gente: Él ha resucitado de la muerte, y este engaño sería peor que el primero. Eso dijeron los sacerdotes. Ellos fueron a donde Pilato nuevamente. No se conformaron con llevarlo a la cruz a que muriera. No se conformaron con juzgarlo, con señalarlo.
con ser los causantes de la muerte de Jesús. Mas sin embargo, lo que se acordaron fue, él dijo que el tercer día iba a resucitar. Pilato, fueron del gobernante otra vez. Pilato, por favor, mira a ver si tú puedes hacer algo. Que no vaya a ser que este hombre vengan los discípulos y se lleven el cuerpo y digan que resucitó. Y después sea peor que al principio. Esa era la preocupación de ellos. Mas sin embargo no pensaron y dijeron, wow, este será el plan de Dios. ¿Será posible que pueda ser el plan de Dios? Ellos no pensaron en ningún momento que podía ser el plan de Dios. Ellos pensaron de que si resucitaba, se iba a convertir en una amenaza más grande que al principio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y se acuerdan de lo que hablamos el viernes? De que decimos, ¿verdad?, que los sacerdotes y los escribas, cuando entregaron a Jesús, lo habían sentenciado a muerte ellos mismos, antes de que Pilato tomara una decisión. Ellos lo habían sentenciado. Mas sin embargo, Pilato dijo, no, yo lo voy a llevar a nuestro juicio. Nosotros nos vamos a encargar de esto. No te preocupes. Y cuando Pilato lo interroga y hace todo lo que tenía que hacer, se da cuenta de que Jesús no había culpa en él. Y lo declaró. Yo no hallo culpa en este hombre. Lo declaró ante ellos. Mas sin embargo dijo, pues, pero si ustedes quieren que yo haga algo, pues, ni modo. Yo lo que les puedo decir es que tenemos de costumbre en la Pascua de entregar a una persona. ¿Ustedes quieren que les entreguemos al rey de los judíos? Y la gente gritaron, no, entréganos a Barrabás. Hay que el gobernante, sin haber encontrado culpa en Jesús, los mismos que lo entregaron de un principio, fueron los que causaron que soltaran a un ladrón y no soltaran al Salvador del mundo. Wow. Es tremendo. Pero él no encontró delito en él. Mas sin embargo permitió que los sacerdotes influyeran en la decisión de él. Él accedió a los caprichos de ellos por simplemente estar bien con ellos. Y no se daba cuenta que lo que estaba pasando era algo que iba a marcar la historia. Pero como dijimos anteriormente, tenía que suceder de esa manera. Estaba escrito que iba a suceder. Era necesario que Jesús padeciera y pasara por cada una de esas cosas. Porque de esa manera, cuando Dios va a hacer algo en las vidas de la gente, Él las hace para que nosotros podamos ver de que es imposible que suceda. Y eso era un plano que estaba sucediendo. Era imposible salvar a Jesús en ese momento porque todos lo estaban juzgando. Pero como el Padre tenía un plan con Jesús, y era que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros, por los perdones de nuestros pecados, para traer salvación a nuestra vida, era necesario que sucediera, para que después el Padre mostrara su gloria en Él, su poder. Y cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, eso es lo que nos sucede. Algunas veces perdemos la esperanza, algunas veces pensamos que estamos equivocados, que estamos en el rumbo equivocado, porque no vemos las cosas, porque pasamos tiempo a lo mejor acercándonos a Dios, orando y clamando, y Dios pues nos escucha, pero como no es el momento para que suceda, no vemos las cosas. Pasamos momentos de enfermedad en nuestra vida y estamos clamando al Señor y le pedimos al Señor y vamos a los médicos y todo, y la enfermedad continúa y continúa en nuestra vida y continúa, y algunas veces uno mismo se ve probado, dice, Señor, ¿qué estaré haciendo yo? ¿Me estarás tú escuchando? Porque yo sigo enfermo y no mejoro. ¿Por qué? Y es porque Dios está esperando el momento cuando todo el mundo piensa de que no va a hacer nada, cuando ya la ciencia no puede hacer nada contigo, cuando ya la gente dice, esta persona tiene una enfermedad ahí que está casi muriéndose, y empieza la gente a hablar de ti, y ahí es donde Él mete la mano y dice, aquí está el poder mío, ahora es que esto va a salir, ahora es que yo voy a hacer lo mío, ahora es que yo voy a mostrar mi gloria en ti,
Para que tú vayas por ahí y salgas como un loco, una loca, hablando de lo que yo hice en tu vida, de cómo yo te restauré. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Dios el Padre, ese era el plan de Dios. Dios podía sacar a Jesús de ahí, pero no, Dios, es necesario que eso pase. Es necesario que el Hijo del Hombre padeciera por cada una de las cosas que estaba pasando, para que después del tercer día resucitara, mostrara la gloria de Dios que le había dado, de que era el dueño de todo, tenía autoridad sobre todo, sobre la muerte, había vencido la muerte, de que él fue al mismo infierno y le predicó a esa gente ahí abajo, y después trajo las llaves y dijo, yo tengo las llaves de aquí también, y subió de nuevo para arriba, y todo lo que mi Padre escribió de mí se va a cumplir. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero la gente dijo, no, entréguenme a Barrabás. Entréguenme a Barrabás. Suelten a Barrabás. Y yo pregunto, si Dios viniera hoy y nos preguntara, nos hiciera el llamado, ¿por quién tú decidirías? ¿Tú decidirías por Barrabás o tú decidirías por Jesús? Nosotros rápido, bien cristianamente, vamos a decir, no, yo voy a decir por Jesús. Religiosamente, no, yo voy a decir por Jesús, como yo voy a decidir por un ladrón. Pero cuando el propósito de Dios está de una manera escrita y las cosas tienen que suceder, las cosas suceden como Él ya dijo que iban a hacer. Entonces, por más que uno vea, porque está ilógico saber de que una persona que le estaba robando a todo el pueblo y estaba presa, iba a ser juiciada, más sin embargo una persona que lo que estaba haciendo milagros en el camino, que estaba haciéndole bien al pueblo, ¿cómo es posible que crucifiquen al que estaba haciendo bien y suelten al que estaba haciendo el mal? Eso no tiene lógica. Pero había un propósito mayor sobre todo. Y vamos a regresar a la lectura en el versículo 65. Pilato les dijo, pueden disponer una guardia de soldados, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Porque como estos hombres fueron e insistieron nuevamente, le dijeron, no, Pilato, tú tienes que hacer algo, no vaya a hacer que este hombre resucite otra vez y se convierta en una amenaza mayor. Pero Pilato le dice, no se preocupen, llévense en unos guardias, llévenselos, voy a enviar unos guardias para que se pongan al frente del sepulcro y aseguren de que eso no vaya a pasar. Dice 66. Entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardia. Y yo quiero decirte una cosa. La costumbre que había en aquel entonces, cuando dice sellar, era una costumbre diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos en nuestra mente de que pues sellar es poner la piedra y ya se acabó. Los romanos tenían por práctica, cuando dicen sellar, pusieron la piedra, pero buscaron la manera como poner unos sellos, un sello alrededor de la piedra. Y no solamente pusieron un sello, sino que también ponían el ponche del gobernante en ese sello. Yo no sé si era una sortija que se usaba en aquel entonces, como uno ve en películas, o si era un ponche normal, que yo no sé. Yo sé que ponían un ponche como tal, que eso demostraba que si la piedra era removida, aunque la regresaran a su lugar, se sabía que ya había alguien, ¿verdad?, hecho algo ahí, había removido y había abierto algo. Y ellos se aseguraron a eso, ¿okay? Pusieron ese sello para demostrar, si alguien se atrevía, como los sacerdotes estaban diciendo, no vaya a ser que los discípulos vengan y saquen el cuerpo de ahí, pues ellos dijeron, no, vamos a poner nuestro sello especial, porque si eso sucede nos vamos a dar cuenta. ¿Okay? Y luego que José de Arimatea se hiciera cargo de ese cuerpo de Jesús, vemos como los sacerdotes aún estaban preocupados por no permitir que se cumpliera el plan de Dios. Y eso era lo que sucedía. Aún llevándolo a la cruz, no estaban satisfechos y recurren nuevamente al gobernante para que los ayudara, para que enviara a esos guardias,
para que asegurara ese sepulcro, para que no vaya a ser que saliera de ese lugar. Y yo pregunto, si realmente no creían, ¿por qué continuaban preocupados? Si ellos no creían de que Jesús era el Salvador, si ellos no creían de que Él iba a resucitar, ¿por qué seguir insistiendo? ¿Por qué seguir preocupados? ¿Por qué? La excusa fue, y le dijeron a Pilato, le recordamos que en vida ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Ese engañador, si hubiera sido un engañador, no había ninguna preocupación de ir a asegurar esa tumba. Si realmente Jesús no era quien decía que era, ellos no tenían que preocuparse por eso. Ya lo llevamos a la cruz, ya todo terminó ahí. Eso debía haber sido el pensamiento de ellos. Terminó en la cruz. Mas sin embargo, no. Ellos siguieron pensando, esto puede ser que pase. ¿Te imaginas si pasa esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se va a convertir en una amenaza mayor de la que estaba. Todo el mundo va a irse y nos van a rechazar a nosotros. Eso es lo que ellos pensaron en ese momento. Y tuvieron que salir corriendo de Pilato a buscar un aliado que tenía poder para poder permitir, valga la redundancia, de que eso sucediera. Era tanto el abuso de poder que ellos tenían que pensaron que podían controlar, o peor aún, impedir la voluntad de Dios. Estaban tan ciegos que entendían que el poder que ellos tenían iba por encima del plan de Dios. Amado, ni usted ni yo, nadie tiene el poder para permitir que las cosas, o para hacer creer que van por encima del plan de Dios. Ninguno de nosotros. El plan de Dios trabaja con nosotros o trabaja con otros. Pero cuando Dios determina las cosas que van a suceder como sea. Cuando están escritas, por eso es que cuando estaban escritas, todo sucedió como estaba escrito. O somos instrumentos para la voluntad de Dios, o Dios busca a otra persona que sea instrumento para su voluntad. Pero su voluntad se cumple. Se cumple. Pero era tanto la complicidad que había entre ellos que Pilato decide complacerlo. Le hace caso a lo que decían los gobernantes. Cuando es como si cuando a alguien le gusta pecar, cuando a alguien le gusta hacer las cosas mal, si no tiene un encuentro con Dios verdadero, no va a continuar haciéndolo. Va a continuar haciéndolo. Si nosotros que somos pecadores no se nos abren los ojos y podemos tener un encuentro con Dios que nos haga, que nos redarguya, que nos enfrente y nos haga pensar cuando vamos a hacer las cosas mal, para no hacerlas, nosotros continuamos haciéndolo. Y lo vemos en la calle, muchas personas, cómo están en los vicios, en diferentes situaciones, donde no pueden salir de ahí ellos mismos. Es más, cuando tú hablas con ellos, te dicen, yo no puedo. Yo he tratado de hacerlo un montón de veces y no he podido. Y es porque uno no puede hacer las cosas solo. Necesitamos al Señor que nos ayude para hacerlo. Pero algunas veces pensamos de que eso le corresponde a Dios. Y Dios quiere ayudarnos, pero Él dice, hasta que tú no te acerques a mí, hasta que tú no permitas que yo pueda trabajar contigo, no puedo hacer nada. Y eso no significa que Él no tenga el poder para hacerlo. Él lo tiene, pero Él respeta y Él dice, yo espero que ellos decidan, que tomen la decisión correcta en acercarse, en permitir que Dios haga las cosas. Y por eso vemos mucha gente hoy día que están perdidas en la calle, porque saben que Dios puede ayudarlos, pero no se acercan a Dios. Ora por esto, ora por lo otro, pero ellos no hacen su parte. Entonces, ¿cómo Dios te va a ayudar si tú no haces tu parte? Le estás demostrando a Dios de que
una creencia media. Le estás pidiendo a otro que haga tu parte. Ora por mí, por esto y por lo otro. Y sí, nosotros lo hacemos con amor y lo vamos a continuar haciendo porque es parte de la responsabilidad del cristiano, orar los unos por los otros. Pero hasta que ellos no entiendan de que tienen que acercarse a Dios y buscarlo, no van a recibir lo que están pidiendo. Y Dios tiene el poder para hacerlo, pero Él dice, hasta que tú no te acerques a mí, yo no puedo ayudar. Hasta que tú no descubras todo lo que ofrece el plan de Dios para ti, no nos puede ayudar. Y la complicidad de ellos los obligó a continuar con su engaño ante todos. Que cuando cuando las personas, por decir, les gusta mentir, les gusta hacer daño y les gusta hacer diferentes cosas en la vida, dice que una mentira te lleva a otra, y te lleva a otra, y te lleva a otra, y sin darte cuenta, estás totalmente zambullido en esa, ¿verdad? En la mentira, totalmente en la mentira. Entonces, hasta que tú no veas y no aceptes de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal, y tú no puedas decir, Señor, ayúdame, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Tú digas, Señor, ayúdame, yo quiero salir de esto. Yo no quiero seguir viviendo en esto. Yo necesito que tú intervengas en mi vida y me ayudes. Y cuando Él interviene en tu vida y te muestra lo que debes hacer, y tú accedes a hacer lo que Dios te está pidiendo, ahí que tú vas a ver, ¿verdad? Una vida nueva, comienzas a tener algo nuevo en ti y tú vas a seguir cambiando y siendo transformado. Pero hay personas que siguen viviendo en ese ámbito, que siguen ahí. Entonces, tú le dices, ora, ¿qué quieres que ore? Ora por esto, por esto y lo otro. Y tú dices, está bien, voy a orar. Pero te das cuenta que ellos lo que quieren es que otros oren por ti y ellos no quieren acercarse a buscar a Dios para tener su propia experiencia con el Señor. Ahora quiero que veamos qué sucedió luego de la resurrección. Que ya el cuerpo está en el sepulcro. Ya los sacerdotes fueron de Pilato y Pilato envió sus guardias. Ya sellaron la piedra. Supone que nada salga de ahí y nada entre tampoco. Ahora vamos a ver qué sucedió cuando Jesús resucitó. Dice Mateo 28. Mateo 28 del 1 al 10. Versión Reina Valera. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, un día como hoy, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un terremoto, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Gloria a Dios. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Aleluya. Diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo:
no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Estas mujeres se iban acercando al sepulcro. Dicen que a la mañana siguiente se acercaron al sepulcro. Y cuando llegan, se dan cuenta que la piedra no estaba. ¿Usted se imagina eso? Yo quiero que ustedes imaginen. Llega al lugar, la piedra no está. Ellas vienen a su recuerdo y dicen, Él dijo que iba a resucitar. Y cuando van acercándose, sale a su encuentro unos ángeles. Y los ángeles se sientan encima de la piedra. Y le dicen, no tengan temor. Pero le está diciendo a ella, no tengan temor, pero los soldados estaban por ahí, estaban asustados. Y él dice, no, a ustedes, no tengan temor. Porque Jesús dijo que resucitó, que iba a resucitar y lo hizo. El que dijo que iba a salir de la tumba y salió. Así que ustedes vayan y cuéntenle eso a los discípulos. Para que ellos sepan que el Salvador del mundo ha salido de la tumba. Y cuando ellas van y regresan, van regresando, ¿verdad? Que van a hacer caso a lo que dicen, ¿verdad? Lo que le dijeron los ángeles. Jesús sale al encuentro de ellas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, que no tuvieron que llegar donde los discípulos para contar lo que estaba sucediendo, sino que Jesús se le presentó. Como quien dice, aquí está la prueba de que yo resucité. Aleluya. Aquí está la prueba de lo que yo dije que iba a pasar, sucedió. Pasó. Y ellas dicen que la adoraron. Ellas se le tiraron al pie a besarlo, a besar sus pies y a adorarlo. ¿Por qué? Porque realmente eso debe ser algo, un momento de gozo, de tú encontrarte de lo que tu maestro, tu Señor dijo que iba a suceder, pasó de verdad. Y tú te estás dando cuenta con tus propios ojos. Y tú estás comprobando. Y ahora tú vas a salir a decir a los discípulos, yo me encontré con Jesús en el camino. Él dijo que iba a resucitar y nos encontramos con Él. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Vayan y cuéntale a mis hermanos lo que acaban de ver. Y díganle que yo me voy a presentar a donde ellos en Galilea. Que me esperen que yo voy a estar allá. Que yo voy a llegar allá. Y ellos fueron con gozo y lo hicieron. Y lo dijeron. Hay otra versión que dice que cuando ellas fueron a hablar con los discípulos, sale Pedro corriendo y Juan corriendo porque quieren ir a la tumba para asesorarse de que eso es cierto. Y cuando llegan, ¿verdad? Pedro y Juan llegan y entran. Dice que Pedro cogió los lienzos, le encontró que estaban los lienzos con los que habían envuelto al cuerpo de Jesús, lo encontró allí, solo. Eso fue lo único que encontró. La tumba estaba vacía. Dice que había preocupación. Ellos estaban preocupados. Pero en ese momento Pedro se acordó que el maestro había dicho, le había informado, le había enseñado la fórmula, que era, cuando ustedes quieren que yo esté entre ustedes, hagan la práctica, compartan el pan con los unos con los otros. Y Pedro se acordó de eso y dijo, espérate, vamos a encontrarnos con nuestros hermanos, vamos a compartir el pan, vamos a ver, vamos a buscar la manera para que se haga presente entre nosotros. Y eso sucedió. Pero aquí, en esta versión, lo que muestra es que las mujeres llevaron el mensaje del encuentro de Jesús, de que era cierto y correcto lo que había sucedido. Y eso debe ser algo grande. Eso es como nosotros ahora mismo estamos aquí congregados y Jesús se presenta visiblemente entre nosotros. ¿Usted cree que no va a ser impactado? Eso va a ser un impacto. Y yo sé que Dios lo puede hacer, pero nosotros no estamos acostumbrados a ver algo así. ¿Y qué va a pasar? Que a lo mejor van a ver, ¿alguien se va a asustar? Y decir, fíjate, pero ¿qué pasó aquí? Un fantasma que se presentó. Mas sin embargo, cuando vamos cayendo en tiempo de las Escrituras y vamos viendo de que Él tiene el poder sobre todo, Él puede hacer como Él quiere. Él se puede presentar y posiblemente no lo hace, pero Él está en medio de su pueblo. Su espíritu está aquí en medio de su pueblo y se mueve en medio de la congregación y se siente la presencia de Él entre medio de nosotros.
Eso es un motivo para que nosotros nos alegremos que cuando estamos en la casa de Dios, como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Nosotros podamos ir delante de su presencia como esas mujeres y decirle: Señor, aquí yo estoy. Señor, yo te adoro. Por eso que venimos a adorar a Dios a este lugar. Venimos a adorarle porque Él se mueve en medio de su pueblo. Porque si Él se mueve, Él puede traer salvación, puede traer vida nueva, vida eterna, puede traer liberación, puede traer sanidad en medio del pueblo. Ese es el motivo del Espíritu de Dios en su congregación. Es sanar nuestros cuerpos, restaurarnos, fortalecernos a que nosotros podamos continuar mirándolo y diciendo: gracias, Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque todo lo que está escrito en tu palabra se va a cumplir. Gracias porque tú dices en tu palabra que tú vienes a buscar a un pueblo, a una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdame, Señora, yo soy partícipe de esa iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres mi esperanza. Porque yo he puesto la confianza en algo que es real y no es una fábula. En alguien que dijo que iba a resucitar y lo hizo. Y lo hizo para ir preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros podamos estar con Él en el futuro. Y lo esperamos. Yo no sé usted, pero yo estoy esperando ese momento. Pero de eso se trata la cruz del Calvario. La muerte fue para demostrar de que el poder de Dios, de que Dios tenía poder sobre la muerte. La resurrección es para mostrar de que el poder de Dios hace una vida nueva en Él. Somos vida nueva en Él. De que nada detiene, nada lo que uno pueda ver, nada natural, nada lo que nosotros podamos ver puede detener lo que Dios ya diseñó para nosotros. Y vamos a ver cuando Jesús se presenta a los discípulos. Ese encuentro de lo que sucedió. Esto está en el libro de Juan, capítulo 20, versículos de 19 al 29. Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 29. Yo voy a estar leyendo la versión de la traducción lengua actual. Okay. Dice el título: Jesús aparece a sus discípulos. El versículo 19 lee como sigue. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Y esto me trae a mi conciencia, ¿verdad? De que ellos tenían miedo, porque ya estaba Saulo, ¿verdad? Había pedido carta que estaban persiguiéndolo, estaban persiguiendo a los cristianos, porque ya después de la muerte de Jesús, eso fue lo que pasó, que comenzaron a buscar a los discípulos, todos los que seguían a Jesús, para poder enjuiciarlos y llevarlos a la condenación. Pues ellos tenían miedo, dice aquí. Entonces Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Dice el 20. Después le mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. ¿Será importante el perdón para Dios? Cuando Dios dice esto, es bien importante. Nosotros perdonemos. Y dice el 24, Tomás,
Uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se le apareció. Y cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa y Tomás estaba con ellos. Y las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás: mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó: tú eres mi dueño y Dios. Jesús le dijo: creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haber visto. Aleluya. Aquí vemos a Jesús cómo se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y dice en el texto, ¿verdad?, que ellos tenían miedo. Y como le estaba mencionando, porque luego de la resurrección de Jesús, comenzaron a perseguir todos los que creían en Jesús, ¿verdad? Los discípulos empezaron a perseguir. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Los cogían y los llevaban a donde los sacerdotes para que ellos los juzgaran también. Ahí vemos, ¿verdad? Sabemos la historia, los que conocemos la historia, sabemos que uno de los que cogieron fue a Esteban, ¿verdad? Yo no sé si fue el primero que cogieron, donde el mismo Saulo lo que hizo fue que hizo que el pueblo, los que estaban alrededor, lo apedrearan, porque él era seguidor de Jesús. Mas sin embargo, el testimonio de ese encuentro fue que Esteban en ningún momento lo negó. Se mantuvo hasta el firme, hasta el fin. Y al contrario, él dice: yo veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado del Padre. Él vio ya lo que estaba sucediendo. Yo digo que él estaba viendo hacia dónde él iba también. Y se mantuvo firme. Pero pasó esa experiencia que, ¿verdad?, su vida fue a costo de eso. Sin embargo, dice el texto que se presentaron, ¿verdad? Cuando Jesús se presentó, ellos tenían miedo. Estaban escondidos por esa razón. Porque no querían que los cogieran, ¿verdad? Pero Jesús viene a donde ellos y les dice: soy yo, tengan paz, tengan gozo, estoy en medio de vosotros, miren, lo que dije que iba a suceder pasó. Y ellos estaban contentos porque vieron que realmente ellos estaban siguiendo al Hijo de Dios, de que lo que estaba escrito era real, y estaban contentos. Entonces Jesús dice: miren mis marcas. Y ellos se regocijaron por eso. Pero dice que 8 días después, porque ahí en ese momento faltaba uno de los discípulos, que era Tomás. Pero 8 días más después, Jesús nuevamente viene y se presenta ante ellos. Y como Tomás, los discípulos demás le habían dicho a Tomás, Jesús vino y se presentó, y Tomás lo negó, dijo: yo no creo en eso. Yo no voy a creer en eso. ¿Cómo es posible que eso sea cierto? ¿Cómo es posible que eso sea cierto? Si yo lo vi cuando lo crucificaron. Si yo lo vi cuando llevaron el cuerpo a la tumba. ¿Cómo es posible eso? No, eso no. Y él dijo: para que yo crea en eso, yo tengo que meter los dedos míos en las marcas, en las llagas y en su costado, para yo saber que realmente eres él. Y como Dios es tan grande que Él sabe todo lo que nosotros decimos. Algunas veces nosotros pensamos que porque estamos por acá, estamos en algún lugar y decimos algo, Él no sabe lo que nosotros estamos hablando. Pero esto es un ejemplo de eso. Jesús no estaba presente cuando Tomás dijo eso. Mas sin embargo, cuando se presentó nuevamente, lo primero que hizo fue que fue donde Tomás. Tomás, mete tus manos en las llagas. Mete tus manos en el costado. Verifica tú mismo, toca. A ver si soy yo o no soy yo.
Mira, a ver, eso no es lo que tú dijiste que quería que sucediera. Hazlo, toca. A ver si soy yo de verdad. Yo me imagino que Tomás se quedó paniqueado. Yo no sé qué yo haría en una cosa así. A ver, se quedó frisado, me imagino yo. Lo que salió de su boca fue: tú eres mi dueño y mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Porque hay gente que tienen que tocar para creer. Hay gente que Dios hace milagros alrededor de ellos y no creen. Su confianza está media. Hay gente que Dios hace milagros en ellos y se olvidan de las cosas que Dios hace. No creen, necesitan vivirlo en carne propia. Algunas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Yo me acuerdo en el principio, cuando yo me convertí, yo era uno de los que decía: Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz, háblame. Y habían cosas que yo veía que yo decía: Señor, pero es que yo no siento que eso es verdad, o yo no siento que eso es así. Yo necesito que tú me compruebes, que me hagas entender. Y cuando yo comencé a decirle, a hablarle así, hermano, habían ocasiones que yo sentía el espíritu, que lo que estaba pasando era real. Ahí es que empezó a revelarse a mi vida. Ahí es que yo empecé a tener experiencias con el Señor. Ahí es donde yo pude comprobar que las cosas no eran relajo, no era un vacilón. Algunas veces uno piensa que, mira cómo actúa fulano, mira cómo actúa fulana. Pero no sabemos lo que esa persona está viviendo con Dios. ¿Cuál es su relación con Dios tan y tan íntima que Dios lo lleva a actuar de esa manera? Y nosotros pensamos y decimos: pero es que eso es imposible que eso suceda. Eso es lo que puede venir a nuestra mente. Pero no nos acordamos que Dios es un Dios de lo imposible. Cuando leemos el texto nos gozamos: tú eres un Dios de lo imposible. Pero cuando vemos cosas imposibles nos paniqueamos. Es tiempo de que nosotros podamos decir: no, Dios, yo creo en tu palabra. Bienaventurados los que creen y no vieron. Eso dijo Dios: bienaventurados son los que creen y no vieron. Porque van a descubrir el poder de Dios. Serán bienaventurados en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es tremendo, de verdad. Pero algo hizo Jesús. Algo hizo Jesús con los discípulos cuando se les presentó. Y era que dice que sopló de él el Espíritu Santo en su vida. Y es porque el Espíritu Santo viene a darnos seguridad en nuestra vida, en las cosas cotidianas y en todo momento. El Espíritu viene a dirigir nuestra vida. Viene a mostrarnos de que el Hijo del Hombre y que el Padre son reales. Él da testigo de ellos. Y dice que conoce, que escudriña lo más profundo del corazón de Dios. Entonces Jesús, sabiendo eso, dijo: espérate, tienen miedo, pero ahora no van a tener miedo. Yo voy a soplar el Espíritu Santo en ellos para que les dé confianza. Y fíjate que más adelante en la historia dice que ellos tuvieron que ir a un lugar a buscarle esa manifestación, y esperar que llegara a su vida. Pero antes de que eso llegara, Jesús hizo algo en ellos para que le quitaran miedo. Y ellos pudieran salir a hacer la encomienda del plan de Dios que había que hablarle a los demás de lo que había sucedido, de lo que ellos habían sido testigos. Y Jesús sopla ese poder. Y cuando ese poder viene sobre nuestras vidas, nos hace reaccionar algunas veces sin ningún temor. Nos metemos en lugares que posiblemente uno humanamente no lo quiere hacer. Mi esposa y yo hemos ido a lugares, por no decir dónde están, que cuando caemos en cuenta son lugares que no son seguros. Y cuando miramos, digo: wow, Señor, no me di cuenta dónde me metí. Pero nosotros venimos
a compartir la palabra de Dios, a hablar con la gente, y la gente nos recibe porque esas personas tienen necesidad. Y algunas veces nosotros obviamos eso, pensamos de que porque esas personas están perdidas y están en un lugar que no debemos frecuentar, pero sí debemos ir a llevar la palabra de Dios. No vamos a llevar la palabra por eso. Y hay gente que están ahí esperando recibir una palabra. Hay gente que están esperando recibir la esperanza de Cristo. Hay gente que necesita de Dios. No puede haber un lugar donde nosotros no podamos ir. No dejemos de ir. Todo el mundo es una alma de salvación. Tiene la necesidad de conocer a Dios y acercarse a Dios. Y en este tiempo Dios nos está llamando a eso. A salir a la calle, a hablar con la gente. Ahí hay lugares. No tengan miedo. El Espíritu Santo es soplado sobre nosotros. Estamos haciendo el plan de Dios, la encomienda del Señor. Y yo no sé usted, pero como yo dije, como nos pasó a nosotros, ese día estábamos con un gozo, caminando por todos esos lugares, estábamos por ahí, pero cuando caímos en cuenta dónde estábamos, ahí fue que dijimos, ¿verdad? Y yo dije, no te preocupes, ya estamos terminando, ya estamos ya para salir de aquí. Y no nos pasó nada, porque Dios nos cuidó y nos cuidó. ¿Ah? Nos miraban raro, porque parece que no esperaba a nadie por ahí caminando así. Pero lo hicimos, en el nombre del Señor. Y Dios sabe a quién nosotros alcanzamos ese día, a quién le llegó una palabra que necesitaba escuchar. Dios lo sabe. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del discípulo, en la vida de nosotros. Y Jesús lo sabía y quería que los discípulos recibieran esa fortaleza, esa fuerza de parte de Dios para ellos poder hacer la encomienda. Amado hermano, nosotros necesitamos la fortaleza, el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no tenemos el Espíritu Santo, no lo vamos a hacer. Quizás lo intentemos hacer, pero no lo vamos a lograr hacer. Pero es el Espíritu de Dios quien nos guía, quien nos guarda, quien nos fortalece, quien nos cubre de todo temor, nos quita el temor para poder hacer su voluntad. Entonces cuando lo logramos hacer, cuando vamos en su nombre, dice que las cadenas se rompen. Cuando vamos en su nombre es que vemos los milagros. Cuando vamos en su nombre, su voluntad se cumple en la vida del ser humano. Y Jesús sabía que ellos iban a perder todo temor, porque el Espíritu Santo lo iba a impulsar. El Espíritu de Dios lo iba a impulsar. Aleluya. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón del Padre. Y escudriña el corazón de nosotros también. Y conoce cuáles son nuestras intenciones. Él las conoce. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es como si estuviéramos huyendo del Señor. Es como si estuviéramos huyendo. Escuchamos, decimos que queremos hacer la voluntad, pero no la hacemos. Es como si estuviéramos huyendo. Entonces el salmista dijo, ¿dónde me podré esconder de tu espíritu? ¿No fue David? ¿Dónde yo me podré esconder de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, allí tú estás. Si me tendiera en el sepulcro, también estuvieras allí, vas a estar allí. Si levantaras el vuelo hacia el sol naciente, o si habitaras en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendrá. Tu mano derecha no me soltaría. El salmista sabía que Dios conocía todo lo de él. Y él conocía a Dios. Y por eso él dice, no vale la pena que yo me esté escondiendo. ¿Para qué me voy a esconder si tú sabes, tú lo conoces todo? Tú conoces lo más profundo de mi corazón, cuáles son mis pensamientos. Tú conoces cuáles son mis intenciones.
No debo de esconderme. No hay lugar para escondernos. No hay lugar donde escondernos de la presencia de Dios. Pero cuando llegó el momento de encontrarse con Tomás, lo primero que Jesús hace es decirle: toca mis llagas, toca mi costado, toca para que entiendas que yo soy. Y cuando si Dios te da la oportunidad de tú tocar, tú no vas a ser igual, tú no vas a seguir siendo igual. Porque todos los que hemos tocado la presencia de Dios hemos sido transformados y seguimos siendo. Todos los que hemos acercado al Señor y hemos encontrado con Él, con el Cristo resucitado, no hemos sido igual, hemos sido impactados. Y no podemos comprender cómo una persona santa entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Como una persona, viendo que yo soy pecador y que hice tantas barbaridades y que vivía lejos de la presencia de Dios, Él decidió morir por mí antes de que yo naciera. ¿Para qué? Para que cuando yo naciera me diera cuenta que hay alguien aún mayor que me ama, que lo entregó todo por mí. Y quizás hay personas en esta mañana que necesitan tocar para creer que Dios está en medio de ellos. Quizás usted se puede identificar como un Santo Tomás. Si yo no veo y si yo no pongo mi dedo en la llaga y si no toco el costado de Él, yo no voy a creer. Quizás usted es una de esas personas. Y no le voy a decir que está mal, porque algunas veces queremos ver. Pero Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque la fe, ahí es donde se muestra la fe. Eso es lo que separa del que toca y cree al que no toca y cree. Cuando creemos por fe de que las cosas suceden, las cosas van a suceder. Y no van a suceder normalmente, van a suceder sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Porque hemos puesto nuestra confianza en algo que no hemos visto. Pero creemos porque Él nos ha hablado. Confiamos porque sabemos que nos ha respaldado. Y vivimos conforme a la voluntad de Él. Y quiero terminar con estas preguntas en esta mañana. Con esto nos despedimos de las redes también. ¿Con qué tipo de fe te identificas? ¿Qué tipo de fe? ¿Necesitas ver para creer? ¿Tú eres igual que Santo Tomás? ¿Necesitas ver para poder creer? ¿O lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente para que confíes? No todos estamos dispuestos a vivir por fe. No todos. Yo he conocido en este caminar que hay personas que dicen que es por fe y es por el bolsillo. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he visto. Yo vivo por fe, pero todo es pagando con el bolsillo. Yo no sé qué tipo de fe es esa, pero yo sé que vivir por fe es ver la mano de Dios obrando en todo. Y yo he podido fijar mi mirada en eso. Por más poco que pensamos que sea, yo prefiero que sea lo poco, pero que sea que provenga de Dios. A que sea mucho y yo mismo me esté engañando de que lo he conseguido por la fe que tengo y es por lo que las otras personas puedan hacer.
Dice que la fe mueve montañas, pero la fe comienza con creer. Con creer. Y si nosotros hemos creído y nos mantenemos en lo que Dios nos ha hablado y hacemos el plan de Dios que es para nuestras vidas, nosotros vamos a poder ver y conocer a Dios realmente. Así que en esta mañana nos despedimos de las redes. En esta mañana, acuérdese, estas preguntas para usted. Anótenos, escríbanos en el canal. ¿Qué tipo de fe usted se identifica? ¿Usted tiene que ver para creer o lo que Dios ha hecho en su vida es suficiente para usted confiar? Dios te bendiga, Dios te guarde.